Bueno, hoy vamos a hablar de X-Men Apocalipsis. Antes que nada es una reseña libre de spoilers porque la mayoría de lo que se podría decir ya está en los trailers, ya lo vimos. Ya sabemos que la historia va de esta especie de super mutante Apocalipsis que se despierta después de miles de años y reclama al mundo, y para eso se alía con los 4 jinetes del Apocalipsis, que son Magneto, Tormenta, Ángel y Psylocke. A diferencia de las otras películas de la trilogía, esta es bastante más lineal, el desarrollo es más simple y eso parece que no resulta tan bien como antes. Las películas de X-Men siempre tenían no solo personajes con mucho carisma, antihéroes, tenían bastante dualidad, sino que hay una diferencia importante entre X-Men Apocalipsis y las dos anteriores de la trilogía, que es que algunos de los elementos que caracterizaron a las películas de X-Men están menos presentes en esta. Se encuentra un poco por debajo o pierde profundidad respecto a las otras películas de X-Men porque cae en lo que yo creo que es un error bastante común dentro de las películas de Marvel en general, que es que los personajes simplemente luchan para salvar el día, luchan contra el villano de turno, lo vencen y esa victoria no significa más que la victoria misma. A diferencia de las otras películas de la trilogía, Días del Futuro Pasado y Primera Generación, los bandos que se enfrentaban estaban claramente respaldados por ideas, por ideologías. Entonces, cuando los personajes se enfrentaban, estaban luchando por algo, no era solo porque gane el bien o el mal o para salvar la Tierra, sino que era una pelea respaldada por ideas. Era porque había una confrontación ideológica, cada una representada obviamente por Magneto y el profesor, y cuando se enfrentaban estos dos bandos, ese conflicto le daba una profundidad mayor a la pelea, donde los personajes sabías exactamente por qué luchaban, sabías cuáles eran sus motivaciones y sus intenciones a través de todo lo que hacían y cuál es su filosofía detrás. X-Men Apocalipsis no tiene esto, así como también está un poco más borrado esta pelea que había entre humanos y mutantes. Básicamente Apocalipsis llega, empieza a reunir a los 4 jinetes y se reúnen sin que estos parezcan tener una motivación muy clara. Es como que Apocalipsis los llama y los demás, bueno, está bien que puedan coincidir en alguna ideología y demás, pero el tema de lo que hay detrás de cada uno de los personajes no está presente, no sale a la luz. Y eso hace que la pelea final, o todas las peleas que se dan a lo largo de la película, cobren menos importancia, nos importen menos como espectadores. Nos podemos identificar menos con uno u otro de los bandos. Esto hace que esta película se vuelva un poco más plana. Obviamente sobre las interpretaciones ya saben, Michael Fassbender está excelente, James McAvoy está muy bien, y acá el que hay que introducir es el que interpreta a Apocalipsis, que es Oscar Isaac. Este muchacho que últimamente cobró bastante importancia dentro de las películas de Hollywood, que interpretó a Poe Dameron en Star Wars El Despertar de la Fuerza, protagonizó la ahora anteúltima película de los Coen, y también fue el antagonista en Ex Machina, así que parece que le está yendo muy bien y la verdad que hace un buen trabajo. No vamos a hablar de bueno o malo respecto a la fidelidad de los cómics, porque la verdad es que una película, más allá de que sea una adaptación o se inspire en un cómic, tiene que poder sostenerse por sí sola, y son distintos medios, así que siempre va a haber diferencias, pero la verdad que Apocalipsis no está mal, pero sus motivaciones a veces parecen un poco también genéricas, como llego, voy a tomar el mundo, hago mierda todo, y los poderes que tiene no se condicen siempre en toda la película. Apenas llega parece que es capaz de todo, hace mierda a un par de chabones, y después cuando se enfrenta a los mutantes, de golpe esos poderes simplemente no los usa. Siempre el antagonismo estuvo del lado de Magneto. Acá Apocalipsis se lleva casi todo el antagonismo y Magneto queda como una especie de mano derecha, que es entendible y no está mal. El tema es que Magneto le daba un toque importante por esto de la rivalidad que antes mencionaba y que era el contrapeso del profesor. Sin embargo, al principio de la película hay algunas escenas donde Fassbender puede lucirse, y estas escenas responden más a la parte dramática de las otras películas de X-Men, que de golpe, una vez que pasaron esas 3 o como mucho 4 escenas más relacionadas a lo dramático o a lo personal que le pasa a Magneto, parece que ese tipo de escenas se dejan totalmente de lado y la película avanza derecho hacia la acción.
que no está mal, pero queda un poco desparejo porque parece como si fueran medio sacado de dos películas distintas. Es decir, en las anteriores eso estaba balanceado, había un 50% de acción, un 50% de drama, y en esta hay algunas partes de drama, pero después se vuelca totalmente y ese tipo de escenas no se vuelven a repetir prácticamente para nada en lo que queda de la película. Y es curioso porque a pesar de ser una película más centrada en la acción que las anteriores, resulta un poco más lenta. Hay más acción, pero esa acción, por esto que mencionaba antes de la falta de motivaciones claras e intenciones de los personajes, resulta un poco más pesada. Nos importa un poco menos, entonces por más que haya más acción, resulta un poco más pesada de ver. No realmente pesada, se puede ver, la película es entretenida, pero en las entregas anteriores toda esta acción era más sólida. Y además hay algunos elementos que están un poco sueltos y hacen que la película se vuelva algo inestable. Uno de estos elementos más representativos podría ser, por ejemplo, que en los trailers se develó muy tontamente que uno de los personajes de los mutantes es hijo de Magneto. Y esto en la película básicamente no tiene absolutamente ningún propósito. En la película se revela y vos decís, bueno, va a pasar algo, lo dijeron por algo, se lo va a decir a Magneto y va a cambiar algo. No, jamás pasa nada en la película con eso. Lo revelan y vos estás ahí como, bueno, le va a decir, no le va a decir. No, jamás dice nada y no hay ningún motivo para que esa revelación haya estado en la película, en absoluto. Y me gustaría hablar de la escena post créditos, pero en el cine al que fui, al boludo del proyectorista se le ocurrió cortar los títulos a la mitad y que nadie de los que estábamos ahí viéramos la escena post créditos después de cobrarte una entrada de más de 100 mangos. Pero bueno, básicamente lo que hace la escena post créditos, según estuve leyendo, es anticipar el villano de la siguiente película en la saga de los X-Men, que va a estar ambientada en los 90. Y la verdad es que si no leyeron los cómics o si no saben lo que están viendo exactamente, la escena post créditos no les va a decir prácticamente nada. Y un dato de color: cuando Apocalipsis va a reclutar a Ángel para que sea uno de sus jinetes, Ángel está escuchando un tema de Metallica que se llama The Four Horsemen, que si no lo conocen no va a ser ningún problema, pero si lo saben y les gusta, probablemente vayan a estar escuchando la canción más que lo que dicen los personajes durante toda la escena. Bueno, en resumen, X-Men Apocalipsis es un poco más lenta que las anteriores y también es un poco más floja, pero aún así es entretenida y pienso que está por abajo de Días del Futuro Pasado y Primera Generación, pero sin embargo sigue estando bastante más por arriba que muchas de las películas de Marvel. Abajo en la descripción del video voy a estar dejando un link a la reseña escrita que hice de X-Men Apocalipsis, con algunas cositas más que nombro y escrito de una manera un poco más prolija para la revista para la que escribo. Y esténse atentos porque la semana que viene voy a subir un video que no va a ser una reseña o una review, sino que voy a agarrar una escena de X-Men Primera Generación que me parece interesante por un motivo en particular que ya van a ver, y voy a hacer un pequeño análisis. Vamos a ver algo interesante que me parece que tiene esa escena y que va a aportar un material un poco distinto al canal también. Como siempre, muchísimas gracias por ver, todos los comentarios son súper bienvenidos y las suscripciones más aún. Así que nos vemos la semana que viene.